Desarrolló el asambleísta Ramiro Narváez y ha otorgado el uso de la palabra Muchas al gracias, asambleísta Joel Abad. señorita presidenta de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros asambleístas. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. He estado escuchando muy atentamente sobre los asuntos de reflexión y las consideraciones que se han puesto respecto al proyecto de ley orgánica de inteligencia. Únicamente, como siempre, es mi característica no impresionar a nadie con un discurso barato, sino aportar a la ley con observaciones válidas para que sea de lo mejor para el país. Primera observación: toda ley de inteligencia, o llamada de este modo, tiene el objetivo de obtener información con todos los métodos imaginables de los ciudadanos de un país. Actividad que se ejerce no solo contra la delincuencia, sino sobre todo los pobladores. Bien podría llamarse a este tipo de cuerpos jurídicos como leyes para espionaje ciudadano. Ante este peligro latente, más allá de cualquier argumentación, me permito recomendar que este cuerpo jurídico se enmarque y se delimite a la prescripción consagrada en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, y que es legislación aceptada en nuestro país como parte del derecho positivo y que consagra: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra todas las injerencias o ataques. Segunda observación: solicito de modo más comedido que esta ley se enmarque en lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, sobre todo en los numerales 18, 19, 20 y 21, que proclaman: numeral 18, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Artículo 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre información, datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión en estos datos o información requerida, la autorización del titular o el mandato de la ley. Artículo 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 21, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial. Tercera observación: en los artículos 8, 9 del proyecto se refiere, bajo el título rimbombante de control democrático de la inteligencia y gastos especiales, a los procesos de control político, aspecto que revela los verdaderos alcances del control total que permitirá la ley. En el inciso tercero del artículo 9, en forma expresa se determina que el Fondo de Gastos Especiales podrá destinarse a labores de inteligencia, misiones de trabajo, gastos de operación, servicios especializados, mantenimiento de bienes de inteligencia, pago de información, pago de informantes o fuentes humanas,
pago de recompensas, gastos de funcionamiento de dependencias de redes, informantes y fachadas, y protección a víctimas y testigos. Ojo, señores asambleístas, esta redacción brinda un campo ilimitado para las actuaciones de todo género, no solo contra la delincuencia común, sino contra organizaciones políticas y sociales, asunto que deberá estar expresamente vedado en la ley, pues se supone que no se está construyendo una policía política como las que han sido objeto de críticas tan razonables y comprensibles en tiempos pasados en otras leyes. No, definitivamente no. Los servicios de inteligencia para el control, dominio y opresión social. Esta observación va como apreciación general como del conjunto de la ley. Cuarta observación, el manejo de gasto o usos de dinero público para actividades secretas o eventualmente contra la ley, lo que incluye actividades abiertamente represivas, ha sido muchas veces vetado en normas expresas de varios cuerpos jurídicos y condenado por la opinión pública. Pero ahora se procede al revés. Expresamente se indica en el artículo 11 del presente proyecto los recursos que se asignen para gastos especiales se mantendrán en cuentas especiales y secretas del Banco Central del Ecuador a nombre de un ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia. Las preguntas de rigor que me vienen a la cabeza en mi calidad de legislador corresponde a lo siguiente: ¿cómo se determinan los montos asignados y las modalidades y con qué criterio se asignará más o menos dinero? ¿De qué manera y qué organismo realiza la fiscalización de gastos? Y se asignará que se hubiesen filtrado los fondos de inteligencia. El aspecto más riesgoso e incontrolable es que labores de represión política no van a ser controlados ni detenidos. Quinta observación, en el artículo 17 del proyecto se indica que si bien se requerirá autorización judicial para respetar los derechos constitucionales y humanos, en el mismo se abre un atajo cuando se indica que el reglamento que lo dictará el Ejecutivo se presentará en forma donde se impondrá una vía que luego, a la larga, puede ser un espionaje. Sexta observación, el artículo 22, 23, 24, 25 y 26 del proyecto se habla del ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia, de sus atribuciones y funciones y otros aspectos, pero no se precisa ni especifica qué entidades o representantes de qué funciones del Estado lo conforma. Me parece increíble que un organismo de tanta relevancia en la vida del país, o que será un verdadero pulpo en el control minuto, por favor. Gracias, muchas gracias, si me permite un minuto más. No es la primera vez que se recurre a hablar de un ente en una ley sin especificar cuál la composición de un organismo, lo que me parece francamente inaceptable, más aún cuando según el artículo 20 dice que abarca todas las actividades sociales, económicas, políticas de todos los ciudadanos e instituciones. Por último, la séptima observación, permítame, en el artículo 27 se habla del Comité Nacional de Inteligencia y de sus atribuciones, pero igual no se especifica cuáles serán sus miembros. Tengo la impresión de que se pretende aprobar una carta en blanco para un organismo que, según la propia ley, controlará la vida social y política del país,
a través de sus subsistencias de inteligencia militar, artículo 32, policial, artículo 33, subsistencia e inteligencia financiera económica, artículo 34, e inteligencia tributaria, artículo 35, inteligencia aduanera, artículo 36 y otros, y la octava observación para la historia de la ley. Pido se consideren muy bien los alcances de este cuerpo jurídico que podría derivar en un monstruo de observación y control de represión social. Insinúo mis últimas palabras. No es un asunto solamente de una ley de inteligencia, es un asunto de política de Estado, donde se pongan los recursos para el control de la policía, para el control en las cárceles, porque el gobierno es culpable al no poder detener tantas masacres que existen en el país. Artículo 42, en el COIF es autor de un delito. El que tiene la potestad de impedir, no lo hace, es culpable. Artículo 23, inciso 2, es el que tiene la obligación jurídica de impedirlo y no lo hace, también es culpable. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Gracias, señor asambleísta.